Qué bueno que nos podamos saludar, abrazar, que podamos reconocer que el amor de Cristo nos une, que es el significado de la palabra contriño. A veces decimos qué significará la Reina Valera. El amor de Cristo nos une. Así que es una bendición poder estar hoy juntos acá. Me gustaría hacerles una pregunta, o bueno, una serie de preguntas. ¿Qué te identifica? ¿Te has puesto a pensar alguna vez eso? ¿Qué te identifica? ¿Qué nos identifica a nosotros como iglesia? Sería interesante hacer un ejercicio social alrededor de cada uno de nosotros. ¿Qué creen si le damos una hoja de papel a cada uno de los que están cerca de nosotros, familiares, amigos, etcétera? Le damos una hoja de papel y un lápiz, por supuesto, y le decimos que escriban cómo nos identifican, cómo nos ven. ¿Sabes? A todos los vecinos, familia, ¿cómo tú me ves? ¿Cómo tú me identificas? Cuando tú me ves, ¿con qué me identificas? Sería bueno eso, ¿verdad? Y por otro lado, que nosotros hagamos lo mismo también, que cojamos un documentico, un papel y un lápiz, y nosotros entonces escribamos lo que nosotros pensamos que nosotros hacemos. Sería una manera sería algo así como la forma en la que otros nos ven, nos identifican, versus la forma en que nosotros nos vemos y nos identificamos. Obvio que este ejercicio es complicado y dudo mucho que alguien lo vaya a hacer, ¿no? Pero necesitamos pensar en esto. Necesitamos seriamente pensar en esto. ¿Cómo nos estamos mostrando a este mundo? ¿Qué es lo que nos identifica o con qué se nos identifica a cada uno de nosotros? ¿Se nos identifica con Cristo? ¿Se nos identifica con el Evangelio? ¿O se nos identifica con cualquier otra cosa? El apóstol Pablo en el capítulo 10 de su primera carta a los Corintios nos llama a huir, a salir corriendo de todo lo que no nos identifique con el Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo nos invita a huir, a correr con todo lo que no nos identifique con el Evangelio de Cristo. Yo les invito a leer Primera carta a los Corintios capítulo 10. Primera carta a los Corintios capítulo 10. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios.
y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo, en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Terminamos en el versículo 1 del capítulo 11. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que ella sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Permite que esta tarde nosotros podamos entender las grandes verdades que tú, Señor, nos tienes en ella. Ayúdanos. Escóndenos, Señor, detrás de tu palabra, que sea ella la que hable. Nosotros sencillamente que seamos instrumentos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Huyamos de todo lo que no nos identifique con el Evangelio. Huyamos de todo lo que no nos identifique con el Evangelio. Creo que esta es la idea fundamental que el apóstol Pablo nos está dando en esta porción de su palabra. Ahora, ¿por qué tenemos que huir? ¿Por qué? Nos pudiéramos preguntar. En primer lugar, de los versículos 1 al versículo 13, tenemos que huir porque podemos caer. Si no huimos de todo lo que no nos identifica con el Evangelio, podemos caer. Aún siendo parte de la iglesia, podemos caer. Este pasaje es parte de una sección más grande que comenzó en el capítulo 8. La idea de Pablo se enfoca en que los corintios entiendan la importancia de pensar en los demás y que ellos no siguieran mirándose el ombligo como hasta ese momento estaban haciendo los corintios, solamente pensando en ellos, individualistas que eran. En el capítulo 8 veíamos cómo Pablo usaba la situación de las comidas que en aquella ciudad se sacrificaban a los ídolos para dar un principio fundamental que debe primar en la iglesia de Cristo. Pablo decía, si comer carne hace que mi hermano caiga, no comeré carne jamás. Pablo sabía que la comida en sí no era nada, aunque fuera sacrificada a los ídolos, pero ese conocimiento no podía estar encima o por encima del amor que debía haber en su vida hacia sus hermanos, hacia aquellos hermanos más débiles, que pensaban que comer esa carne sí era un problema en sí. Luego en el capítulo 9 Pablo se pone como ejemplo de aquel que renuncia a sus derechos y libertades a favor de ganar un mayor número para Cristo. Siendo el padre espiritual de los corintios, Pablo decidió despojarse de todos esos privilegios con tal de no ser un obstáculo para el evangelio. Ahora, en este capítulo 10, Pablo le pide a la iglesia que se aleje. Pablo le pide a la iglesia que huya de todo lo que no los identifica con el evangelio de Cristo. Y usa de nuevo Pablo aquí, en este capítulo, las prácticas comunes que habían en las celebraciones en Corinto con comidas que eran sacrificadas a los ídolos. Y todo con el objetivo de no ser piedra de tropiezo, tanto para la iglesia como para los no creyentes. En este capítulo vemos cómo desarrolla su argumento con un interesante flujo de ideas. Vamos a ver lo que hace Pablo acá. En primer lugar, le pide a los corintios y a nosotros hoy, es lo que está pidiendo Pablo, que huyamos
de todo lo que no nos identifique con el Evangelio, porque podemos caer. A pesar de ser parte de la iglesia de Cristo, podemos caer. Ser parte del pueblo de Dios no nos garantiza, hermano, una firmeza total. Que estemos acá, que seamos miembros de la iglesia, que seamos visitantes asiduos de la iglesia, no te garantiza una firmeza espiritual completa. Pablo trata de ser claro, y de hecho es muy claro en este aspecto, y por eso usa el ejemplo de Israel en el Éxodo. Dice, miren cómo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí Pablo lo que está haciendo es relatando la salida de Israel de Egipto hasta el momento en que llegaron a la región de Cades Barnea, ahí con la tierra prometida al frente, para conquistarla. En ese momento el pueblo le propuso a Moisés enviar unos espías. El pueblo dudó y dijo: oye, ya que estamos casi ya al entrar a la tierra que Dios nos prometió, vamos a mandar una gente para que valoren cómo es la situación, para que nos digan después qué es lo que tenemos que hacer. De los 12 espías que enviaron, porque enviaron 12 espías, uno por cada tribu, y de los 12 espías que enviaron, solo 2, Josué y Caleb, solo 2, y no precisamente mis hijos, solo 2, aunque sus nombres es precisamente por eso, solo 2 estuvieron de acuerdo en ir y conquistar la tierra. Los otros 10 regresaron y dijeron: ahí no podemos entrar, Dios se equivocó, eso es tierra de guerreros fuertes, las ciudades están amuralladas, Dios se confundió, Dios nos sacó de Egipto para morir ahora aquí. Este reporte hizo que todo el pueblo murmurara contra Dios, lo que provocó que Dios determinara que toda aquella generación, excepto Josué y Caleb, no entrara a la tierra que él había prometido. Todos quedaron en el desierto. Pablo comienza este pasaje con una gran advertencia. Este pasaje que le escribe a los Corintios. De hecho, creo que es una de las más grandes advertencias de toda la carta. El Éxodo es sin duda la primera gran historia de redención de Dios que vemos en las Escrituras. Dios había rescatado a su pueblo de la esclavitud de Egipto, y lo había hecho a través del sacrificio de corderos sustitutos en cada una de las familias de los hijos de Israel. Todos conocemos la historia de la Pascua, una historia preciosa. La última de las plagas para que el faraón pudiera dejar libre al pueblo fue precisamente esa. Dios le dijo a Moisés: dile a todos los de Israel que se reúnan por familias, que tomen un cordero, que lo maten y que con su sangre pinten los dinteles de los marcos de la puerta. Para cuando yo pase, entonces, porque yo voy a pasar y voy a matar a todos y cada uno de los primogénitos de todas las familias de Egipto. Solo no voy a entrar a matar a los primogénitos donde esté la sangre del cordero pintada en los marcos de la puerta. Porque ya ahí hubo sangre, hubo muerte. Los israelitas lo que hicieron fue sustituir a su primogénito, al primogénito de la familia, el más grande, por un cordero, para que Dios no les quitara su primogénito. Dios los había protegido, guiándolos. Después que Dios los sacó a través de esta última plaga de la Pascua, claramente mostrándonos a Cristo lo que iba a pasar después. Dios los había protegido después, guiándolos con una nube, con una columna de nube por todo el desierto. Dios los había liberado de sus esclavizadores, haciéndolos cruzar por el Mar Rojo en seco. Dios los alimentó con el maná. Dios les dio a beber agua de la roca cuando tuvieran sed. Pero a pesar de todas estas cosas, Dios no detuvo su disciplina en el momento en el que tuvo que ejercerla, evitando que todos los que pecaron en su contra disfrutaran de la bendición de su tierra prometida. Amados hermanos, el Dios nuestro nos ha rescatado de la esclavitud
del pecado a través del sacrificio de Cristo. Dios nos ha protegido siempre con su guía inigualable, con su palabra. Dios nos ha librado de nuestro peor enemigo. Dios nos alimenta con su palabra. Y lo más importante, hemos calmado de una vez y para siempre nuestra sed espiritual porque hemos bebido de Cristo. ¿Qué más vamos a pedir? ¿Qué más vamos a pedir? Pero ojo, esto no significa que estaremos libres de la disciplina de Dios si nos alejamos del Evangelio. Si nos alejamos del Evangelio, vamos a estar cerca, muy cerca, de tener que soportar la disciplina de Dios. Somos parte del pueblo de Dios, somos parte de la iglesia por la que Cristo murió, sí, todas estas cosas, pero si comenzamos a vivir de tal manera que no le damos importancia a las cosas de Dios, a las cosas que Dios nos dice en su palabra, y empezamos a vivir conforme a este mundo, podemos estar seguros que recibiremos la más que justa disciplina de nuestro Dios. Hace poco oía a un ateo decirle a un cristiano: ustedes lo que tienen es miedo. Ustedes lo que tienen es miedo y por eso creen en Dios, porque tienen miedo de ser castigados. Los creyentes, los cristianos lo que tienen es miedo, viven con miedo. Yo no tengo miedo. ¿Saben qué? Cualquiera se pudiera poner bravo con ese hombre. Mira lo que dice. A ver, perdonen, pero yo no puedo estar más de acuerdo con ese hombre. Yo tengo miedo. Yo tengo miedo. Miedo de mi injusticia, miedo de la basura que yo soy y miedo de la justicia de Dios. Miedo porque sé que podemos meter la pata, que puedo meter la pata y Dios, que es justo, sencillamente tiene que actuar. Claro que tengo miedo. En eso consiste el temor de Dios. En que yo sé que yo soy una basura pecadora, rescatado por Cristo, liberado, salvado por Cristo, pero aún soy una basura pecadora y puedo meter la pata. Y Dios, que es justo, tiene que actuar. Y miren, sí, me va a pelar como un plátano. Obvio. Claro que sí. Si yo me alejo del Evangelio después de todo lo que Dios hizo por mí, hermano, tenemos que todos los días, por eso Spurgeon decía que lo mejor que podemos hacer nosotros todos los días es recordarnos el Evangelio. Porque si nosotros nos damos cuenta de lo que Cristo hizo, si nosotros nos damos cuenta que Cristo murió, que Cristo sufrió, que cargó con todo tu pecado, tu injusticia, tus fornicaciones, tus mentiras, tus engaños, tus homicidios, tus borracheras, tus perdiciones, todo, Cristo lo cargó sobre él y soportó la ira del Padre. ¿Cómo yo voy ahora sencillamente me olvido de todo eso y me voy a... La disciplina de Dios puede venir aún siendo yo parte de la iglesia de Cristo. Obvio que ahora Dios aplica su justicia a nosotros en amor. Obvio que la justicia de Dios ahora hacia nosotros es en amor. Porque su ira ya la aplicó sobre Cristo. Por eso es que somos salvos. Pero sí nos disciplina como a hijos. Y la disciplina de Dios duele. Por eso el escritor de los Hebreos decía que ninguna disciplina al principio es motivo de gozo ni de alegría, porque duele cuando Dios nos disciplina. Pablo es muy claro cuando dice en el versículo 6 que estas cosas que acontecieron al pueblo de Dios en el desierto son un ejemplo para nosotros. Un ejemplo para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Saben? Rapidito. El maná en el desierto. Hubo un momento en que el pueblo de Dios se aburrió del maná. El alimento celestial. Alimento del cielo. Y el pueblo de Dios se aburrió. Allá en Egipto, donde eran esclavos, allá teníamos carne. Allá teníamos ollas llenas de carne, allá teníamos pescado, y aquí ahora solo estamos comiendo este alimento insípido. Cuidado con codiciar, y sobre todo cuando estamos codiciando las cosas, cuando nosotros éramos esclavos. Para que no seamos idólatras como algunos de ellos, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, a regocijarse, como dice las Escrituras. Pablo aquí está citando el Éxodo y Números.
Cuando Moisés subió al monte Sinaí a buscar lo que Dios le tenía, las tablas de la ley, el pueblo empezó a sentir que Moisés se había ido y le dijo a Aarón: mira, ese hombre se fue, no sabemos qué vamos a hacer, haznos unos dioses aquí para nosotros poder adorar, porque tenemos deseos de adorar algo. Aarón pidió oro, hicieron un becerro y lo comenzaron a adorar, y cuando Moisés bajó, vio aquello, tiró las tablas de la ley, las partió completas. ¿Cómo es posible que un pueblo que acababa de ver toda la gloria de Dios y aún seguía viendo la gloria de Dios fue capaz de ser tan idólatra? Para que no forniquemos como algunos de ellos, y cayeron aquel día como 23,000. El pueblo de Israel comenzó a ser sonsacado por las mujeres de Moab, dice las Escrituras, y cayeron en sus fiestas comiendo y bebiendo y acostándose con aquellas mujeres que celebraban culto a sus dioses. 23,000 hombres cayeron aquel día. Dice: para que no tentemos al Señor como algunos de ellos, y perecieron por las serpientes. De nuevo el pueblo de Dios protestando por haberle sacado de Egipto y tener solamente maná de comida. Y para que no murmuremos como algunos de ellos, y perecieron por el destructor. Esto último Pablo está citando a la rebelión de Coré. Un momento que hubo en que el pueblo decidió rebelarse contra Moisés y contra Aarón. Porque dijeron: ustedes no son los líderes que Dios ha puesto, que nosotros queremos. Dios rápidamente le dijo a Moisés: tú sepárate, y que se separen aquellos que están protestando. Rápidamente la tierra se abrió y tragó a toda aquella gente que estaba protestando. Dios le dijo a Moisés: no te preocupes, que yo voy a decir, yo voy a anunciar claramente quiénes son los que yo quiero que lideren mi pueblo. Y a toda aquella gente se les tragó la tierra literalmente. Dice la Biblia que se los tragó la tierra. Pero aún después de esto no es lo que cita directamente aquí Pablo, aún después de esto, muchos de los que quedaron, ¿sabe?, hicieron una piñita y comenzaron a protestar y a murmurar. ¿Viste qué clase de locura hicieron esta gente? Mira lo que hicieron. Y si nos hacen lo mismo a nosotros. Y comenzaron a murmurar contra Dios. Y aquel día también murieron muchísima gente. Dice 14,000 personas murieron aquel día. Los corintios estaban comportándose de una manera similar. Los israelitas fueron duramente castigados por Dios en todos los casos y para ejemplo nuestro. Por esa razón dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Una dura advertencia para la iglesia de los corintios y para nosotros también. Sin embargo, Pablo pone de manifiesto la gracia de Dios también cuando dice: miren esto, las tentaciones para pecar contra Dios están seguras, están ahí, tocando la puerta constantemente, pero Dios es fiel y no nos dejará ser tentados más allá de lo que nosotros podamos soportar, sino que nos dará juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida. Este es uno de esos pasajes en los que la palabra de Dios nos advierte de lo peligroso que es pecar contra Dios, pero a la misma vez nos muestra que Dios nos ha dado todas las herramientas que nosotros necesitamos para poder salir victoriosos de la tentación y de la prueba. Este fragmento nos enseña también que es muy peligroso para nosotros estar alejados del Evangelio. Es muy peligroso para nosotros estar alejados de Dios. Estar cerca del pecado, cerca de todo lo que nos recuerde nuestra vida antes de ser rescatados por Cristo. Tenemos que entender que el solo hecho de ser parte de la iglesia de Cristo no garantiza nuestra firmeza espiritual, no. Estar sólidos espiritualmente hablando depende de nuestra comunión con Dios, de lo mucho que queremos estar cerca de Dios o identificados con Dios, y lo poco o nada que queremos identificarnos con este mundo. La segunda razón por la que debemos huir de todo lo que no nos identifica con el Evangelio es porque tenemos que mostrar claramente cuál es nuestra mesa. Tenemos que mostrar claramente cuál es nuestra mesa. ¿Cuál es tu mesa? Pablo aquí sigue construyendo su argumento. Y en esta parte es donde da el mandato clave de todo el pasaje. Como Dios es fiel para darnos la salida a nuestras tentaciones, Pablo dice: huyan de la idolatría. Huyan de la idolatría.
ahora se centra en el problema en sí. Hasta ahora había ejemplificado los peligros de caer en las tentaciones, pero ahora directamente va contra lo que estaba pasando ahí en Corinto. La ciudad de Corinto era muy conocida por todas aquellas festividades grandes celebraciones donde se hacían grandes banquetes y se sacrificaba comida a sus ídolos. ¿Qué representa entonces sentarse en una de estas mesas? ¿Qué representaba sentarse en una de estas mesas de estos grandes banquetes? Pablo les habla como a sensatos para que ellos mismos pudieran juzgar lo que ahora les va a decir. Y dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Hermanos, aquí Pablo es más que claro. Esta es una de esas veces en las que se nos pone a escoger entre dos cosas. Una, evidentemente muy buena y muy constructiva, y otra, evidentemente muy mala y muy destructiva para nosotros. Por un lado, Pablo nos pone delante la mesa del Señor. Pablo hace referencia a la cena de comunión o cena del Señor. El momento en el que la iglesia en comunión se sienta a la mesa para recordar el sacrificio de Cristo, para recordar el cuerpo del Señor roto por los clavos, la corona de espinas y la lanza en el costado, para recordar su sangre derramada. Ese cuerpo roto y esa sangre derramada que es solo la parte visible, y escuchemos bien, de toda la agonía que sufrió nuestro Señor al recibir la justa ira de su Padre. La ira justa que debía caer sobre nosotros, que somos los verdaderos culpables. Hermano, cuando nos sentamos a la mesa del Señor, estamos recordando el Evangelio. Estamos identificándonos con el Evangelio de Cristo. Estamos diciéndole a todos los que están alrededor nuestro, que somos parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y a la vez estamos anunciando que estamos esperando el momento en el que nuestro Dios regrese. Sin embargo, si nos sentamos en la mesa de los sacrificados a los ídolos, irremediablemente, según Pablo, nos estamos identificando con lo que verdaderamente está detrás de esos ídolos. Porque ni los ídolos son nada, ni lo que se sacrifica a ellos tampoco es nada, sino los demonios que se esconden detrás de todas estas cosas. La idolatría, según Pablo aquí en este pasaje, no es otra cosa que el culto a los demonios. Amados, ¿queremos nosotros rendirle culto a los demonios? ¿Queremos nosotros rendirle culto a los demonios? Yo estoy completamente convencido que la respuesta de todos es un rotundo no. Pero ¿será que inconscientemente pudiéramos en momentos de nuestras vidas rendirle culto a los demonios? ¿Será? Pensemos un poco. ¿De qué manera en nuestra cultura estamos identificándonos con ídolos? En martes por la noche pensábamos en esto y venían a nuestra mente varias cosas. Pensaba, por ejemplo, en un desmedido fanatismo por el deporte. Creo que es fácil saber si nosotros somos fanáticos desmedidos al deporte o a deportistas. ¿Por qué te conocen tus amigos no cristianos? ¿Por qué te conocen tus vecinos? Por ser madridista, por ser un hijo de Dios. ¿Qué es lo que más abunda en tu corazón? ¿Los Miami Marlins o Cristo? ¿Estamos sentados en la mesa de Cristo o estamos sentados en la mesa de los ídolos deportivos? Pensaba también en las redes sociales. Sabemos que son una buena herramienta para muchas cosas, pero ¿podemos vivir sin ellas? ¿Podemos sentarnos a conversar en una mesa 10 segundos sin que tope el teléfono y sin que le ofrezcamos sacrificios al Dios Instagram o cualquier otro? Pensaba en el culto que se le rinde hoy más que nunca al cuerpo humano, a lo estético. ¿Es malo cultivar el cuerpo? No. ¿Es malo ir al gimnasio? Tampoco. ¿Es malo hacer días de ejercicio? Obvio que no.
Pero cuando se convierte en tu prioridad, todas tus energías, tu tiempo, tu dinero se desvían hacia allá y comenzamos a convertirnos en seres banales y superficiales entonces. Y en medio de todo este ejercicio, por pensar acerca de los ídolos de nuestra cultura y la forma en que pudiéramos estar rindiendo culto a los demonios, en medio de todo ese pensamiento, ¿saben con qué choqué? Choqué con una calabaza naranja. Pensé que el niño estaba riendo de eso. Por un momento dije, mira qué bueno. En medio de toda esta historia, pensando, choqué con una calabaza naranja, con una cara tallada. Amado, no creo que haya otro ejemplo mejor para explicar lo que Pablo está tratando de decir aquí en esta parte de la carta que Halloween. No hay otra cosa mejor. Y quiero detenerme un segundo aquí para pensar como Pablo. Estamos diciendo que las calabazas son algo, o que los esqueletos son algo, o las brujas estas de plástico son algo. Estamos diciendo que los dulces y caramelos que los niños, nuestros niños, recolectan por las casas del vecindario son algo en sí mismo. Por supuesto que no. Las calabazas las venden en el mercado, ya sean reales o plásticas. Los esqueletos igual son plásticos. Los muñecos que representan a las brujas también son de falsos, y los caramelos y los dulces los podemos comprar en cualquier mercado. Ahora bien, ¿qué hay detrás de todo esto? Escuchemos lo que encontré en un artículo en internet. Interesantísimo. Halloween es una fiesta de la cultura anglosajona que se celebra en la noche del 31 de octubre. Sus orígenes se remontan a los celtas hace más de 2500 años, cuando el año celta terminaba al final del verano. El día 31 de octubre de nuestro calendario, el ganado era llevado de los prados a los establos para el invierno. Ese último día se suponía que los espíritus podían salir de los cementerios y apoderarse de los cuerpos de los vivos para resucitar, pedirles alimentos y maldecirles. Les hacían víctimas de conjuros si no accedían a sus peticiones. Me das algo o te hago una travesura, que es la traducción hoy de trick a truco, o qué sé yo, como se dice en inglés. Truco o trato. Para evitarlo, los poblados celtas ensuciaban las casas y las decoraban con huesos, calaveras y demás cosas desagradables, de forma que los muertos pasaran de largo asustados. De ahí viene la tradición de decorar con motivos siniestros las casas en la actual víspera de Halloween. Es así pues una fiesta asociada a la venida de los dioses paganos a la vida. La Iglesia de Roma decidió convertir la festividad al catolicismo. Se instituyó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, que en Inglaterra se denominó All Hallows Day, y la noche anterior All Hallows Eve, que posteriormente derivó en Halloween. Sin dudas, lo que está detrás de toda esta celebración tiene que ver con muerte, los espíritus malvados, maldiciones, el miedo, conjuros, brujería, reencarnación. Todas estas cosas son doctrinas de demonios. Hermanos, la palabra del Señor está diciendo por medio de Pablo que lo que los no creyentes hacen cuando participan en este tipo de festividades, cuando envían a sus hijos como espíritus malvados a hacer tratos a la gente en sus casas, es celebrar y rendirle culto a los demonios, aunque no tengamos ni idea de lo que estamos haciendo. Y la misma palabra de Dios por medio de Pablo nos dice a nosotros que no debemos hacernos partícipes con los demonios, porque aunque esa no sea la intención de nuestro corazón, y estoy seguro que no la es, al identificarnos con este tipo de cosas, nos estamos identificando con el trasfondo que esto tiene. Quizás hasta ahora no veíamos claro esto y no hay problema con eso, pero ¿qué haremos a partir de ahora? Pablo dice que no podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿En qué mesa nos queremos sentar? ¿Dónde queremos ser vistos? ¿Cómo queremos ser identificados? Yo quiero ser visto e identificado claramente sentado en la mesa del Señor, recordando y anunciando para siempre su muerte sacrificial, la única muerte que da vida, porque su muerte fue por cada uno de nosotros,
Cristo murió ocupando nuestro lugar, para que todos aquellos que se arrepientan de sus pecados y crean en ese sacrificio puedan sentarse también con nosotros en la mesa del Señor y juntos recordar y anunciar ese momento sublime por toda la eternidad. Si quieres levantarte de la mesa de los demonios y sentarte en la mesa de Cristo, tienes que arrepentirte de haber estado sentado allá y creer que Cristo murió por ti. Hermano, ya nosotros estamos sentados por pura gracia en la mesa del Señor. Nos vamos a levantar ahora y vamos a pasar junto a la mesa de los demonios. Hacerlo con conocimiento de causa no es propio de un creyente en Cristo. Pablo lo aclara en el versículo 22. Queremos darle celos al Señor. ¿Somos acaso más fuertes que Él? Preguntas que todo creyente respondería también con un rotundo no. Por tanto, huyamos de todo lo que no nos identifique con el Evangelio. Sentémonos clara y visiblemente en la mesa del Señor. Y finalmente, la última respuesta a por qué debemos huir de todo lo que nos identifica con el Evangelio es porque no queremos ser piedra de tropiezo. No queremos ser piedra de tropiezo y ya estamos terminando. De nuevo Pablo usa la frase tan conocida por todos los habitantes de Corinto. Todo me es lícito. ¿Recuerdan aquel eslogan que tenían los corintios? Todo me es lícito. Así decían los corintios. Y Pablo usa esa frase de nuevo aquí. Dice, sí, todo te es lícito. Sí, sin embargo, a los creyentes todo no es lícito. Ni le conviene. Ni le edifica. Pablo rápidamente aclara el argumento de toda la sección que comenzó en el capítulo 8. Ninguno busque su propio bien, sino el de otros. Claro que es lícito ir al mercado y comprar carne. Y no tenemos necesidad de preguntar nada. Al final, del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué es lo que hay en este mundo que no es del Señor? Claro que es lícito salir y comer solo o en familia cuando alguien nos invita. Y no tenemos que preguntar nada, a menos que esa comida haya sido sacrificada a los ídolos y alguien lo diga. Entonces deberíamos abstenernos de comer precisamente por motivos de conciencia. Pero no nuestra conciencia, sino la conciencia de aquel que lo dijo. Pero pastor, ¿por qué se me juzga por causa de otro? Al final yo doy gracias a Dios por lo que como. Pablo da una respuesta magistral. Si ustedes comen, beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y creo que aquí está la clave del argumento de Pablo. Porque cuando se hace todo para la gloria de Dios y no para nuestra gloria, cuando se hace todo para que sean sus palabras las que se escuchen y no las nuestras, para que Dios sea visible a través de nosotros, irremediablemente tendremos que pensar en buscar el bien de otros y no el nuestro. Hermanos, Pablo ha estado tratando desde el capítulo 8 que los corintios y nosotros entendamos que tenemos que vivir de tal manera que no seamos tropiezos a otros, para que no seamos obstáculos en el Evangelio, que procuremos el beneficio de otros, para que otros puedan ser salvos también. Pablo concluye su argumento recordándoles aquí el capítulo 9, invitándolos a imitar la manera en la que él renunció a sus beneficios y derechos para servir a otros. Por eso Pablo dice, imítenme a mí en la manera en la que yo imité a Cristo, cediendo todos nuestros derechos, renunciando a cosas que tal vez entendamos que son lícitas, pero todo hagamos para la gloria de nuestro Dios. Lo único que no queremos ser nosotros es un obstáculo para el Evangelio, para que el Evangelio llegue a todos. Tú no quieres ser eso. Concluimos. Supongamos que hicimos el ejercicio que propusimos al principio. Supongamos esto. Supongamos que tenemos los resultados. Si la gente a nuestro alrededor, aún con sus palabras, ven nosotros a un seguidor imperfecto, pero a un seguidor de Cristo, entonces, amén. Si nos identifican como alguien que va a la iglesia, amén. Pero si nos ven como el contento del barrio, si nos ven como el fanático de fútbol, o peor aún, nos conocen como aquellos que adornamos todos los diciembre nuestros jardines, puertas con luces, adornos, sin saber por qué, y no ven a Cristo por ningún lugar, tenemos un gran problema. Pero Pablo nos da la solución. Huyamos, corramos, rápido salgamos de todo lo que no nos está identificando con el Evangelio.
Rápido huyamos de todo lo que no haga mostrarnos como legítimos hijos de Dios y seguidores de Cristo. Huyamos porque puede ser perjudicial para nuestras vidas. Podemos caer aún siendo parte de la iglesia. Recuerden que la fortaleza no está en nosotros. La fortaleza está en estar pegados a Dios y a su palabra. Huyamos porque tenemos el deber de mostrar claramente cuál es nuestra mesa. Y huyamos también porque no queremos ser piedra de tropiezo para los que nos ven vivir. Queremos dar un mensaje claro. Queremos anunciar sin estorbo alguno a través de nuestras vidas el evangelio de la gracia de Cristo para la gloria de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos reprendes, Señor, pero también nos exhortas. También nos motivas. Para que nosotros seamos creyentes que estemos cerca del evangelio. Que estemos cerca de ti. Que pensemos en los otros, Señor. Que pensemos en nuestros hermanos y también en aquellos que aún no te conocen. Queremos estar cerca del evangelio y lejos de todo lo que no nos identifica con el evangelio, porque no queremos ser piedra de tropiezo. Queremos dar un mensaje claro, un mensaje contundente, un mensaje definido, Señor. Queremos mostrarte y sobre todo queremos mostrar tu gloria. En el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto, Señor. Amén.